Bien, ahora vamos a avanzar con respecto a lo que es el mito neoliberal de la gobernanza. Este término sobre la gobernanza tiene su aceptación en algunos ámbitos, en otros ámbitos no. Este, lo cierto es que está allí, pero nosotros queremos hacer la distinción como lo entendemos nosotros. Y es que en este caso, cuando hablamos de gobernanza, está fundamentado en la articulación entre gobierno, mercado y cultura. ¿Por qué? Porque ahí están articulados todos esos mecanismos mediante el cual, bueno, se convierte en un marketing, se convierte, digamos, en una promoción eh, fundamentada en promesas, fundamentada en el manejo de la cultura, qué les gusta, cuáles son los atractivos, el despliegue del show, de lo mediático, de la espectacularización de la política. Y uno de los elementos fundamentales, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cómo constantemente en grabaciones, en videos, en conferencias, se nos culpa, ¿verdad? Y a veces hasta lo aceptamos de que se debe a nosotros mismos, bueno, las limitaciones, las precariedades, usted no ha surgido porque usted no quiere, usted es flojo, usted tiene tales y cuales características, pero no se hace el estudio de la sociedad, no se hace el estudio del gobierno, y como todo está direccionado al mercado, prácticamente se nos demoniza o en otros casos se nos desdibuja en lo relativo a la autoestima. De manera pues que lo que está planteado ahí sería el predominio de las clases dominantes y inducirnos a nosotros a través del cine, la televisión, las redes, bueno, que nosotros no queremos progresar porque nosotros no queremos. Sin embargo, bueno, ya es evidente lo que ha ocurrido en Venezuela y en otros países, donde las redes se superponen al criterio nacional, se superponen a las decisiones gubernamentales e institucionales y bueno, se convierte en algunos casos, si cogen cuerpo, ya no en un poder paralelo, sino en un suprapoder. Entonces, en Venezuela se ha tomado en cuenta y ya pues estas redes en sumatoria se articularon de manera efectiva para llevar pues una guerra cognitiva y superponernos criterios, valores, principios, y son los principios precisamente del mercado, del consumo, consumir, 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 eliminarnos el criterio propio, y eso está preocupantemente dirigido hacia los jóvenes. De allí, bueno, que fundamentalmente si nosotros hubiésemos o tuviéramos la oportunidad de hacer un estudio, toda esa campaña mediática está direccionada a los jóvenes entre 16 y 35 años. Porque es allí, ellos ven que ahí es donde está el consumo, ellos ven allí cómo en la medida que vayan maniatando, vayan manipulando en la conciencia, bueno, no habrá generación de relevo para defender el país, defender la soberanía, defender el hilo histórico, porque son personas acríticas y encima de eso que son acríticas, son personas a los cuales se puede incidir a través de ese trabajo sistemático del mercado, del consumo. Por eso, y me disculpan el ejemplo que sea muy cotidiano, muy corriente, pero hay un refrán en el ámbito juvenil y en el ámbito social que no hay malandro viejo. Es decir, estas personas ya llegar a esa edad, bueno, han vivido todos los placeres, toda ese elixir de, del placer, lo han vivido y en consecuencia, bueno, no participan en procesos electorales, son indiferentes, tienen apatía. Es decir, es en esencia lo que se quiere, pues, y lo otro es con el muy mal manejo, ¿verdad? No estoy violentando con estos derechos humanos, no estoy desconociendo, pero hay veces hay malos manejos sobre la situación de género. Y eso hay que volverlo a estudiar y
consagrarles sus derechos, pero manejarlo de manera que sea ganar para ellos por el reconocimiento, el trato, el respeto que se les merece, pero también el manejo adecuado, puesto de que hay informaciones que hay que saberlas decir y procesar en los distintos ámbitos. Pero, en definitiva, reitero, hay que defenderles sus derechos, pero también lo quiero decir con énfasis, saberlo dosificar la información, dónde, cuándo y cómo. Entonces, el mito neoliberal está fundamentado precisamente para que no haya para que si se dé una reproducción de la sociedad, sea una reproducción dosificada, sin sentido crítico, sin sentido de historia, sin sentido de nuestro hilo histórico, y poco le importaría pues a estas generaciones, en la medida que van siendo trabajadas, maceradas en la conciencia, maceradas, vemos cómo le van quitando. Ya hay una tesis, la persona universal, el hombre universal, la mujer universal, hablar dos idiomas, saber finanzas, y ya no hay sentido de territorio, de soberanía, de independencia, de libertad, de justicia, de patria, no la hay. Entonces ese es el peligro. En otro orden de ideas tenemos, y por eso es que teniendo todas las condiciones en el país, es imperdonable no consolidar este proceso revolucionario, este proceso de cambio. Veamos, para cerciorarnos de las condiciones que tenemos a favor para conducir, para profundizar y, como se decía, pues lo dicen las autoridades en el país, bueno, contrarrestar todo ese ataque que hay contra este proceso revolucionario. Entonces, a mayor conspiración, mayor profundización de lo que es la revolución. Entonces, sobre la gobernabilidad democrática, sería, repito, y quiero destacar, imperdonable que nosotros no profundicemos la revolución. Primero tenemos el control del Poder Ejecutivo. Bueno, la identificación del presidente Nicolás Maduro Moro, bueno, primer presidente chavista, pues, obrero, trabajador, ha dado una lección de cuánto ha sido su proceso de aprendizaje, su formación, su convicción, ayudar, dejarse ayudar, y que si bien ha tenido algunos factores en contra, bueno, cada día tiene más pues el sartén por el mango, y eso le ha permitido pues digamos mantener pues este proceso, porque los ataques han sido feroces, y quizá no quiero comparar entre la gestión del comandante Chávez y la gestión pero son procesos históricos a los cuales hay que prestarle la debida atención. Pero lo cierto es que tenemos un poder ejecutivo a favor y con estímulo y compromiso a este proceso revolucionario, y la invitación pues es generar el proceso de consolidación, de complementariedad, con la lectura, el estudio y la reflexión del libro azul, pues, de puño y letra del comandante Chávez, y con elementos introductorios del presidente Nicolás Maduro Moro. En otro orden de ideas tenemos el control del poder legislativo. Tenemos el control del poder legislativo. Y allí se están, digamos, convirtiendo en leyes, en reglamentos, todo lo contenido en el texto constitucional. Bueno, en el mes de marzo, si mal no recuerdo, escribí sobre la desnazificación de la política en Venezuela, un artículo en el periódico El Correo del Orinoco, y fue replicado en otros medios. Y lo que se plantea allí es cómo cuidar de toda esta embestida feroz de la contrarrevolución sobre el proceso venezolano. Lo cierto es que contribuir desde las bases, desde la comunidad, desde los espacios específicos, con el parlamentarismo o con la gestión parlamentaria. A los efectos, primero, que el pueblo tenga conciencia de qué significa una ley,
que el pueblo tenga conciencia de quiénes son sus representantes y para qué se hace una ley. De manera pues que constantemente tenemos que generar una cultura, una educación en ese sentido para ya incluso para ser receptivo a lo que se hace y agotar todos los medios para que se ejecute. Y lo otro es precisamente que esa ejecución sea la garantía para blindar el proceso en el cual estamos insertos y en el cual se está dinamizando. En otro orden de ideas, tenemos la realización periódica de elecciones. Ya vamos por el proceso número 31 y ahora cada año, cada trimestre, a partir de este año, se van a realizar consultas nacionales de proyectos populares a los efectos de, bueno, de los espacios, que las comunas, los circuitos comunales estén conscientes de esa participación protagónica y sean capaces pues de proponer, de planificar, de dirigir, de controlar todo aquello que vaya y redunde en el beneficio y en la elevación de la calidad de vida de la población. Entonces, podemos decir que a pesar, y no lo decimos con resignación o como un castigo, pero sí es necesario, ¿verdad?, que toda revolución necesita el látigo de la contrarrevolución, porque eso nos va a permitir a nosotros, primero, verificar, lo otro, corregir, y lo otro, acentuar el proceso revolucionario. Puesto de que a veces, incluso desde el punto de vista politológico, es tan importante el gobierno como es importante la oposición, pero una oposición seria, responsable, con propuestas, con criterios, con participación, incluso hasta con articulación social, donde, bueno, se entra en el careo de las ideas, y por eso la importancia de un parlamento donde, bueno, se discuta, se reflexione, se debatan las ideas, el pueblo participe, el pueblo tenga participación y receptividad a cada uno, y por supuesto el pueblo sepa pues a quién va a apoyar y con quién se la va a jugar pues. Entonces, en ese sentido, el control del poder ejecutivo, el control del poder legislativo, las realizaciones periódicas y además de eso la participación protagónica y el referendo. Venezuela tiene contemplado eso dentro de su texto constitucional, mandatos revocatorios, y de lo que se trata es que los servidores públicos estén pues, a la altura, estén comprometidos. No es solamente ostentar un cargo por el ego, por la satisfacción de la vanidad, sino por estar consustanciado y propulsar, pues ser un propulsor de ese proyecto en los espacios donde se desenvuelve. Además, tenemos las condiciones técnicas. Venezuela tiene un capital académico, un capital cognitivo, una experiencia, y eso se ha venido haciendo. Tan es así el acierto del comandante Chávez, bueno, que creó las misiones, pues las misiones educativas en los distintos ámbitos, y eso ha tenido una repercusión positiva y ha hecho increciendo que la sociedad se forme, pues. Hoy cualquier persona, bueno, ya tiene las condiciones y las facilidades para ser un egresado universitario en el ámbito técnico, con fuentes de trabajo, con valor agregado, y la intención es esa, pues hacer toda una diversificación para que no solamente esté el valor intelectual, el valor de la interpretación, sino el valor de la transformación de las personas en la realidad misma, pues. En otro orden de ideas tenemos vigorizar los derechos políticos y sociales, hasta que el pueblo comprenda, se autorreconozca, se autovalore, se forme, se eduque en lo individual, en lo colectivo, socialice ideas, sea capaz pues, de generar empatía. En esa misma medida estamos garantizando los derechos políticos y sociales, y a la vez el pueblo es garante de sus propias facultades, del propio desempeño de sus facultades, y el texto constitucional así lo garantiza. Entonces, en el otro orden de ideas, tener conciencia colectiva de las reglas formales e informales, o sea, cómo
y este tema es interesante en el sentido de cómo nosotros, ¿verdad?, empatizamos, cómo colectivizamos, cómo socializamos el conocimiento en función precisamente de que no solamente sean unos sectores y otros, unos incluidos y otros excluidos, sino que se creen pues esas reglas formales del respeto, de la formación, del alcance y de esa convivencia, porque de esas dinámicas, de, de la dinámica que se da en ese sistema y en esa comunicación fluida, surgen otros valores, surgen otras dinámicas y por supuesto eso consolida la revolución socialista bolivariana. ¿Por qué? Porque, bueno, busco de acercarme y tratar de acortar distancia entre un propósito y un objetivo y cuál es el accionar que tenemos que desempeñar. Pues. Entonces, en el otro lado, crear condiciones sustantivas de bienestar para que cuando esos beneficios sean socializados, cuando a través de la consulta abierta, cuando a través de la prosperidad y bienestar, estar preparado y estar preparadas, todo en función de qué, en función precisamente de entender pues, de que cada alcance que hemos obtenido, cuidarlo, valorar la educación, valorar cualquier beneficio que se tenga, distanciarnos del derroche, distanciarnos del consumismo y de esa misma manera, bueno, allí nosotros estamos considerando y formando las condiciones necesarias, ¿verdad? Porque lo importante es en última instancia tener conciencia de quiénes somos, cómo podemos aportar, cómo podemos recibir, cómo podemos valorar todos los gestos. Pues el hecho de que un bien se nos ve por disposición, por derecho, bueno, eso no quiere decir que lo derrochemos, que lo malgastemos, que lo desbaratemos, no, sino que por el contrario, valoremos eso. Todo con el propósito de alcanzar la equidad, ¿verdad? Estructurarla porque al ser considerada como una estructura forma parte ya de la simiente, de las bases, de lo que soporta todo ese andamiaje, ya no solamente constitucional, sino también la estructura mental y el compromiso que se tiene, es decir, reafirmar el camino. Por aquí es donde tenemos nosotros que desarrollar nuestras condiciones de vida, los fines del Estado, es decir, convencerse a sí mismo y convencer para de esta manera, bueno, emular, replicar y socializar este proceso y estemos convencidos que esta es la vía adecuada para alcanzar una sociedad pues, justa y amante de la paz. De manera pues que ahí pues está contemplado la importancia de la gobernabilidad democrática. Si no aprovechamos estas condiciones, realmente pues se convertirá este proceso en una quimera y bueno, años posteriores, digamos con tristeza, bueno, no lo logramos, pero hay que decirlo como dice, si mal no recuerdo, Pancho Villa, pues, avanzar con lo que tengamos, con lo que podamos y hasta donde podamos. De eso es lo que se trata. Entonces, cada accionar tiene que tener un direccionamiento, tiene que tener un propósito, tiene que tener un alcance, tiene que traer una maduración de la conciencia, de la organización del pueblo y, por supuesto, tributar a las condiciones de la calidad de vida. Entonces, esta es la manera de ratificar este proceso. Pues bien, cuando hablaba de la necesidad de que tenemos de concienciar, de comprometernos, de impulsar, de ser constantes y pacientes. Y como, bueno, lo plantea el Libertador, pues, Dios da la victoria a la constancia. Entonces, en ese sentido, tenemos que plantearnos cuáles son los retos de la gestión pública. Porque los retos de la gestión pública no es un rosario de ítems, de planteamiento, no. Porque esta gestión pública bolivariana está en un proceso de construcción. Y en ese proceso de construcción se articulan distintos ejes
académicos, profesionales, de experiencia, de sistematización de la experiencia misma, de la cualidad que deben tener el liderazgo, cuáles son las cualidades que debe tener el nuevo liderazgo que impulsa o está al frente de las instituciones. Y de esa manera nosotros vamos blindando y colocando pues, barreras para impedir por todos los medios la irreversibilidad de este proceso revolucionario. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes que será en la medida en que el pueblo asuma la dirección de los medios de producción, es que se va a consolidar este proceso. Todavía nosotros no podemos decirlo, pero la intención es contribuir, tributar cada vez más, crear, pues, y cuando hablamos de la categoría pueblo, podemos hablar de la categoría trabajador, podemos hablar de la categoría de innovadores, de creadores, en definitiva, y hacemos la sumatoria de revolucionarios y de revolucionarias. ¿Por qué? Porque será en la misma medida en que se esté actuando y direccionando hacia que los medios de producción estén bajo la dirección del pueblo, de los liderazgos que nazcan allí, que surjan allí, que se den allí y que logren acentuarse, hincarse allí y ser los motivadores para generar esos procesos de cambio que se están dando. ¿Y dónde se parte de todos esos criterios? Desde los procesos, desde los sectores productivos, ¿verdad? Desde la producción, los sectores de la transformación y los sectores de la comercialización. Entonces, de lo que se trata ahí es precisamente direccionarse hacia lo que son los procesos de producción y de esa manera pues crear esa vanguardia tecnológica. Tuve la fortuna de conocer un señor que no era egresado universitario, pero era el director de toda la industria marítima. Y algo curioso, yo soy de la idea, y lo he polemizado en muchos ambientes, no es necesario que yo sea médico para dirigir el Ministerio de Salud, para dirigir el Ministerio X o cual. Lo que se trata es conocer el proceso y tener criterios. Y trabajo en equipo. De esa manera vamos viendo. Y aquí en Venezuela estamos rompiendo la horma. Bueno, tenemos la vicepresidenta, fue ministra en el ámbito económico-financiero. Ahora está en el campo de la industria petrolera. Y así por el estilo, muchos compañeros están vivenciando esas y han habido adecuaciones interesantes y capacidad de respuesta de muchas personas. Es decir, de todo ese potencial que los neurocientíficos dicen y los teóricos del aprendizaje dinámico acelerado, nosotros apenas utilizamos de acá el 5%. Lo demás se pierde, pero si nosotros sabemos sabia e interesantemente utilizar todo el talento que está en el pueblo resuelve e inventa. Inventar para bien y resuelve para bien. Entonces de lo que se trata es de eso. En otro orden de ideas, asumir, defender y profundizar la revolución socialista bolivariana. Y ahí quiero ser tajante y a lo mejor con la poca receptividad en algunos sectores. Y es que, mire, quien no esté convencido de este proceso no puede estar al frente de las instituciones, no puede. Pero no que no pueda, es que no debe y no se le debe permitir. Y aquí se tiene que seguir exhaustivamente. ¿Por qué? Porque el nivel de control está deficitario. Acá no se trata de estar con una mentalidad policíaca ni estar detrás con la sospecha, pero sí periódicamente, constantemente, bueno, estar siguiendo los pasos de lo que es la gestión. Y la gestión es evaluar quién está al frente de la gestión. La gestión no es algo inanimado, algo inerte, ¿no? Sino que la gestión hay personas, ¿verdad? Hay personas que dirigen, toman decisiones, están en los cargos de toma de decisión y por lo tanto estas personas toman decisiones buenas, malas y regulares o decisiones que son ejecutivas estrictamente sin tener el consenso, el sentimiento de los sectores de niveles aguas abajo. Entonces, ¿cómo armonizar todo eso? ¿Cómo captar
cómo recoger la información e inclusive cómo polinizar las ideas revolucionarias. Hay instituciones donde no existen ni reuniones políticas, ni reuniones eh, eh, institucionales, ni reunión de ningún tipo, ni los hacen partícipes. Entonces, y encima de eso no contratan personal para que den inducciones, para que den formaciones ideopolíticas, inducciones tecnopolíticas, sino que se piensa que por automatismo de estar una persona dentro de una institución, ya ahí pues se despliega la conciencia y el compromiso, y resulta que eso no es así. Eso también retrotrae la conciencia y puede haber reversibilidad en la conciencia. Por lo tanto, un líder o una persona que tenga una responsabilidad institucional tiene que comprometerse. Y hay una diferencia, pues. Una cosa es un gerente de un banco o de cualquier espacio institucional y otra cosa es el líder. El gerente, todo viene empaquetado. En un banco hay que hacer A, B, C, D. En una institución tú se consigues con interrogantes, con inquietudes, con retrocesos, con avances, con despliegue, con recogimientos de iniciativa. En fin, tú tienes que generar todo ese proceso. Ahora, eso lo va a hacer solamente una persona, por muy talentosa y brillante que sea. Eso es un imposible, eso es una ilusión. Entonces, de lo que se trata es preparar a la gente para la toma de decisiones. Y eso implica la formación de los cuadros que allí están. Y habrá que traer personas que tienen una vasta experiencia, una vasta formación desde afuera. Habrá que pagar sus servicios, facilitarles los servicios, su colaboración, en fin, los mecanismos que se establezcan. Pero adentro también tienen que formar los cuadros que vayan replicando y emulando, y por supuesto hacer los respectivos análisis para reconducir, para rectificar, para avanzar, para movernos un poco más acá, un poco más allá, subir, bajar, o sea, hacer todo este proceso de manera inclusive científica, con rigor científico. Lo otro es que esas personas que tienen esa conducta de indiferencia, de apatía, digamos, de poca empatía, pues, con las responsabilidades que tienen, bueno, no deben estar al frente de allí. Y formar cofradías, formar, no, se trata es que el compromiso es con la revolución. Ya hemos tenido experiencias nefastas, pues, sobre eso, que da dolor incluso hasta contarla, pero imagínense si se hubiesen articulado todos esos factores que estaban sobre el tapete para unos en el área de complotar, conspirar en el ámbito económico, otros en el ámbito político, otros en el ámbito del, de la conspiración armada, otros de sabotear la producción, otros de sabotear los servicios públicos, las infraestructuras fabriles y empresariales en el país. Miren, este país es un caos, hubiese sido un caos. Entonces, por eso es que yo a veces digo que Dios existe, porque prácticamente es una situación difícil que tocaríamos en otro tema sobre la formación sociopolítica, pero lo adelanto para que lo comprendamos y entender la urgencia en la cual estamos. Faltan cuadros, sobran cuadros. Y bueno, hay que ir, y el acierto puede ir formando las nuevas generaciones. Ya tenemos que buscar una generación intermedia para irlos formando en esas responsabilidades. Pensemos en 15, 20, 50 años más. Y este proceso electoral que acabamos de realizar el 28 de julio tiene sus implicaciones y sus repercusiones para dentro de 50 años. Es decir, tenemos que aprovechar al máximo de aquí a los años que nos quedan por delante, consolidar y profundizar esta revolución. En otro orden de ideas, acelerar los cambios superestructurales y estructurales acorde con el programa para alcanzar el Estado democrático y social de derecho y de justicia. Es decir, entender lo que dice el artículo 5 en la capítulo final, pues los órganos del Estado emanan de la voluntad popular, constantemente a la luz de los análisis, de las revisiones, llegar a conclusiones. Bueno, vamos a cambiar esta estructura, vamos a afinar aquí esta estructura. Como decía, pues Simón Rodríguez, inventamos o erramos, aquí consolidamos, aquí estrechamos estos dos ministerios, aquí sacamos aquí nos desempeñamos en tal área, aquí hacemos esto para abreviar distancias en
métodos, en procedimientos, de manera tal pues que tenemos que hacer esos cambios superestructurales y estructurales, de forma tal de consolidar y, digamos, galvanizar este proceso revolucionario, como he dicho con insistencia, a los fines de que no haya nada de por medio que nos retraiga, nos ralentice la marcha, sino que por el contrario mantener ese ritmo. Y por otro lado, un defecto que tenemos que plantearlo de manera, y es que no estamos acostumbrados a hacer los balances. Y hacer los balances, que se hace una actividad, se hace un balance, se hace un análisis, cuáles son los factores en contra, cuáles fueron los factores a favor, qué hicimos aquí, cómo tuvimos que actuar, se presentó una situación repentina, introspectiva, tuvimos que actuar así, acá hemos alcanzado la producción y participan todas y todos, y se acorde a los departamentos, acorde. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que elaborar el plan operativo anual, o lo que se llama hoy, a la luz del plan de la patria, la agenda programática anual. Y tenemos que ver cuáles son los objetivos y cómo alcanzamos esos objetivos de manera con equipos de trabajo, con equipos estructurados, con solamente por la definición de la estructura del organigrama, o preparamos equipos volantes para impulsar tal o cual cuestión. O sea, de lo que se trata es de que esos cambios superestructurales y estructurales, pero a la vez generar un proceso de reflexión, y esa reflexión llevarla al papel y socializarla y generar procesos de aprendizaje. Podemos tener aquí el caso de dos abogados, de dos planificadores, de dos profesionales de X o de Y profesión. Bueno, ¿cómo se distingue uno del otro? Y los dos tienen la misma cualificación académica, la misma profesionalización, inclusive la misma formación, pero está por delante la persona que sistematiza los procesos. ¿Por qué? Porque al incurrir en una situación negativa, positiva, se colocan las tarjetas amarillas, y eso permite, a la luz de la reflexión, tener un conocimiento permanente, continuo, de aprendizaje y de formación, y que cuando alguien asuma una responsabilidad, bueno, no parta de cero, sino que hay un antecedente sobre la cual formarse y negar pues por todas las vías. En una conferencia que di, me conseguí con una persona que ella entró muy joven a trabajar, se graduó a temprana edad, y bueno, una persona que no llega ni casi, si mal no recuerdo, no llega a los 51 años, a los 50 años, y resulta que me dice que ella se conoce todos los departamentos por los cuales ha pasado. Y yo le pregunté, ¿y has sistematizado, has escrito eso? Me dice ella, bueno, ahí es donde está mi error. No es sistematizado, pero con lo que usted me dice y la explicación abundante que me dio, voy a hacerlo. Y yo le digo, y eso tiene su ventaja, tan es así que si hay en la dirección de esa institución, o esa dirección está bajo la responsabilidad de personas responsables, serias, revolucionarias, comprometidas, bueno, y hay esa sensibilización, y usted no se quiere jubilar, bueno, habrá que buscar mecanismos mediante los cuales usted tenga un vínculo orgánico con si sale jubilada, y es inevitable tener un vínculo orgánico, que sea asesora, consultora, que venga a dar inducciones periódicamente, que venga a revisar, y una vez, bueno, cuando se haga la evaluación de que ese equipo está maduro, está conformado, está estable, bueno, se buscará otra manera, pues. Ya usted cumplió con su objetivo y la institución cumplió con su objetivo. Es decir, es lamentable, por ejemplo, si ponemos el caso de la industria petrolera, que son actividades bastante complejas, la CBG, CanTV, que un personal que se formó dentro y fuera del país, cuando le llegue su fecha, bueno, ya, se rompe ese vínculo laboral y la persona se va. Entonces, ¿cómo nosotros nos redituamos o seguimos aprovechando ese talento, esa formación? ¿Cómo lo replicamos? ¿Cómo formamos a las nuevas generaciones que están ingresando allí? Porque inclusive hay instituciones y tenemos que ser autocríticos.
No todas se anuncian públicamente, no todas se informan públicamente. Bueno, entran personas por distintas vías, pues. Pero a veces la vía mayoritaria está fundamentada en la confianza y el conocimiento técnico, y encima del conocimiento técnico, el compromiso. Encima del compromiso, esta persona está capaz y dispuesta a socializar sus conocimientos. Entonces, hay instituciones, por ejemplo, en la Revolución Cubana, donde personas de larga data y de alta experiencia son direccionados a formar esta generación de relevo. Yo tuve la suerte de que me vieron a mí personas de primer nivel en, en mis estudios en Cuba, ¿verdad? Bueno, cuando un ministro, cuando un viceministro, cuando un alto funcionario va a dar una conferencia, va a dar una actividad, va a interactuar con sus propios compañeros de trabajo o va a interactuar con otras organizaciones, cuando se va a dar un evento donde estén con ponencias, con planteamientos, con criterios, seminarios, ponencias, de manera de que se socialice el conocimiento, donde no se comprometa ninguna información medular, pero bueno, se achata la información, se horizontaliza. Entonces, bueno, un ministerio de ramos, bueno, ya se prevé que a la vuelta de 5, 6 o 10 años, el, las direcciones o la estructura de mando tiene que estar ya de salida. ¿Cómo yo estoy formando a esa generación de relevo allí? ¿Cómo lo estoy formando dentro de la industria petrolera, dentro de la misma industria de la telefonía, dentro de la misma CBG, dentro de la misma Corposuria o cualquier otra institución que nosotros mencionemos acá al azar? Y no me estoy refiriendo a ellas en específico sino que lo coloco como ejemplo, pues. Entonces, de lo que se trata es de eso. ¿Cómo nosotros podemos, ¿verdad?, crear esa generación de relevo partiendo ya de una experiencia, partiendo de un conocimiento macerado y partiendo de que hay que escribir? Y hay un título de un informe de un investigador cubano. En un simposio él lo presentó y tiene que ver, en el fondo, no solamente por la experiencia de Cuba, de muchas partes. Conozco personas que se quejan de que, bueno, que aquí en Venezuela las invitaciones, las iniciativas internacionales se quedan en las gavetas, nadie va, entonces le dice la pregunta, si tú vas, tú vienes dispuesto a dar conferencias a las instituciones que tienen que ver con ese tema, a donde tú fuiste a nivel internacional o nacional, ¿estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a escribir, a presentar informes sobre esa situación, a escribir un ensayo sobre eso? Me dijo, no, yo voy con un propósito, develó, pues, que va con propósitos individuales y de engrosar su currículo personal. No va con el propósito de nutrirse y socializar. Por eso es que la frase de la ponencia de este compañero cubano decía, si lo escribes, te creo. Si lo escribes, te creo. Porque, bueno, aquí se ha impuesto la cultura de la oralidad. Y disculpen el término, no quiero ridiculizar a nadie, pero cotorra, 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 cotorra y más cotorra. Entonces no hay, pues entonces eso muchas veces se les deja a la secretaria, muchas veces no se vigila el contenido, no se precisa esto, no se precisa aquello, no se manda a reproducir, no hay dinámica de intercambio de conocimientos y bueno, todo eso es preocupante, pues. Todo eso es un elemento, si hablábamos antes de todas las bondades que tenemos para consolidar, bueno, esto retrotrae a niveles, entonces, impensables. Entonces, de lo que se trata es, bueno, alguien tiene una responsabilidad, bueno, aquí está esto, con un equipo de trabajo, sus compañeros elaboran un informe, elaboran un ensayo de tal o cual, esto se maneja así, esto se maneja así. No, entonces nosotros tenemos que desterrar de nuestro vocabulario, de nuestros sentimientos y de los procedimientos metodológicos, bueno, el que venga atrás que arree, ¿no? Se trata es precisamente de generar esos procesos distintos y
distante de lo que